Mis amados hermanos, esa es nuestra oración. Nada más importa, nada es más relevante que Cristo y su gloria para la iglesia hoy, ayer y siempre. Mis amados hermanos, rogamos, tal como cantamos, que nuestros corazones sean iluminados por el Espíritu de Dios, que nos conceda ojos para ver la gloria de Cristo, oídos para oír su salvación por su palabra, que conceda a nuestras vidas la certeza que solamente viene por el conocimiento de Cristo y su palabra. Y como siempre pedimos, que los labios falibles de su siervo no sean impedimento alguno para su palabra infalible. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Mis amados hermanos, en mi humilde opinión no hay mejor manera de iniciar lo que algunos consideran la Semana Mayor, sino es hablando de Cristo, la razón de ser de todo. Nosotros vamos a continuar en nuestra serie, la cual hemos titulado Completos en Cristo. Y es importante, mis amados hermanos, que usted y yo podamos recordar cuál es el tema central de toda la carta, de los capítulos del 1 al 4. Y es el hecho de que Pablo quiere afianzar, arraigar en el corazón de los creyentes, en este caso de los hermanos colosenses, y obviamente por extensión a los hermanos aquí congregados en el Templo Bautista de Colón, de que Cristo Jesús es suficiente. Y ese es el mensaje que vamos a compartir hoy y que vamos a compartir hasta que concluya esta serie, porque consideramos, mis amados hermanos, que el mensaje es tan relevante hoy como lo fue en el siglo I, cuando los primeros receptores de esta carta la recibieron. La situación y el peligro que enfrentaron los hermanos en Colosas no es diferente en ninguna manera a lo que la iglesia lidia hoy. Gracias, hermano. Espiritualidad vacía es la manera en que lo resumiría. Una espiritualidad vacía que promete mucho, sin embargo no otorga ni entrega nada. En las palabras de mi padre, en la presencia del Señor, puro tilín y nada de paleta. Pablo aquí, mis amados hermanos, está apelando a su autoridad apostólica, y por eso entendimos ya desde la semana pasada el uso del término ministro, servidor, según la administración de Dios, cuyo sufrimiento o padecimiento, pudiéramos decir, hace evidente su llamamiento, y cuyo fin, por el poder de Dios que opera en él y que opera por su Espíritu en todos nosotros, capacita para precisamente hacerlo. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la meta? Presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Voy a repetirlo, hermano, la meta es ser perfecto en Cristo Jesús. No hay otra meta, no hay otro objetivo. Y solamente quisiera recordar que la aplicación directa a nosotros es la siguiente. Nosotros nos servimos unos a otros en la autoridad de la palabra de Dios, la cual señala a nuestro Señor Jesucristo como preeminente, con el fin de ser presentados perfectos en Cristo. Eso es lo que le debe interesar a toda la iglesia, y espero que eso se observe hoy. Espero que podamos recordar, mis amados hermanos, que la carta está respondiendo a un problema que se estaba dando en el primer siglo, que pudiéramos ponerle el nombre de falsos maestros irrumpiendo con falsa doctrina dentro de la congregación. Y una de las cosas más relevantes que usted y yo vamos a poder aprender hasta aquí es cómo identificar un falso maestro. Si lo que hemos visto del capítulo 1 hasta ahora
no le sirve o no lo ha visto, permítame enfatizarlo aún más. La manera más clara de identificar a un falso maestro no es si maneja un carro de último modelo, aunque muchos manejan carros de último modelo. No es que tenga muchos ceros en su cuenta bancaria, aunque muchos tienen muchos ceros en su cuenta bancaria. No es que hablen de ellos mismos, generalmente, aunque hablan bastante de ellos mismos. La evidencia mayor es de quién no habla, de Cristo. El misterio revelado, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Ese es el tema preeminente, ese es el tema que debe caracterizar las palabras de cualquier persona que se pare en este púlpito y en cualquier otro. Por eso cantamos hace un momento, muestra a Cristo, porque es lo relevante. El misterio revelado es Cristo. Es por eso que la semana pasada el hermano Joel se enfocó en el contenido del ministerio, porque la realidad es, mis amados hermanos, es que la vida de la iglesia es moldeada por el entendimiento de esta declaración: Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Nuestro entendimiento del evangelio, mi amado hermano, moldea nuestro entendimiento acerca de lo que es la iglesia. Una de las razones por las que nuestras iglesias están debilitadas, algunas enfermas y algunas muriendo, es porque no hemos abrazado, digámoslo así, el entendimiento correcto del evangelio. Mi tesis esta mañana, mis amados hermanos, es que estamos llamados como iglesia a vivir a la luz del entendimiento del misterio revelado: Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Y para eso hay tres cosas que observar en base al pasaje que leímos hace un momento. Lo primero, hay un esfuerzo innegociable. Lo segundo, hay un engaño a rechazar. Y en tercer lugar, hay una verdad que abrazar de todo corazón. Un esfuerzo que no debe ser negociado. Un engaño que debe ser rechazado y una verdad que debemos estar dispuestos a abrazar con todo nuestro ser. Permítanme iniciar, hermanos, brevemente con el esfuerzo que es innegociable y lo observamos a partir del versículo 1. Porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Amados hermanos, el sufrimiento del cual el apóstol Pablo habló en el versículo 24, del cual hablamos la semana pasada, es el resultado de un trabajo arduo, de un trabajo difícil, de una lucha, como él mismo describe en el versículo 29. Y el término transmite la idea de un esfuerzo, inclusive agonía. El término griego es agón, de donde sale la palabra agonía, ligada al esfuerzo en batalla o en competencia. Pero hay un fin o una meta para dicho esfuerzo. Y mis amados hermanos, esta lucha para el apóstol Pablo se ejecuta no con puños, no con espada, no con patadas, lo cual nos da una lección, porque la lucha que está haciendo el apóstol aquí es en la oración, primeramente, y en la proclamación, en este caso por carta, de el misterio revelado. Y es un recordatorio también, mis amados hermanos, para usted y para mí, que hay un esfuerzo que realizar por parte no solamente del pastor o de los diáconos, sino de toda la iglesia. Un esfuerzo que conlleva dedicación a la oración, dedicación a la proclamación, dedicación a cualquier cosa que sea necesaria para el fin, el cual vamos a ver en un momento. Sin embargo, note algo, hermanos. El apóstol quiere describir el propósito de ese esfuerzo.
Y tomen en consideración, hermanos, que ese esfuerzo es para las iglesias que están en el valle del Lico, como ya hemos mencionado en alguna ocasión. Colosas, Laodicea y también la iglesia de Hierápolis. Todas estaban cerquita, a distancia corta, minutos de viaje entre cada una de estas ciudades. El esfuerzo, mis amados hermanos, ha de entenderse como el mismo para las tres congregaciones. Y la necesidad de la iglesia puede que varíe, pero el esfuerzo siempre debe ser el mismo. Ahora, cabe resaltar, mis amados hermanos, que muchas veces el esfuerzo y el trabajo de los ministros o el esfuerzo y trabajo de la iglesia local se entiende o se ve en los programas y eventos. Algo que podemos observar en nuestros contextos es que las iglesias invierten mucho tiempo, mucha fuerza, mucha energía en desarrollar programas y eventos. Y no quisiera que se me malinterprete, mis amados hermanos. No estoy diciendo que hay algo malo en los programas y eventos. Solamente estoy diciendo que es problemático si los esfuerzos en una congregación tienen como fin programas y eventos. La idea que está transmitiendo el apóstol Pablo a la iglesia aquí es, o la meta que acabé de mencionar, es presentar a los hombres y mujeres de la congregación perfectos en Cristo. Y mis amados hermanos, los programas y eventos deben ser un medio para eso, pero nunca un fin en sí mismos. Y quiero que lo noten, hermanos, el esfuerzo que le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia que él tiene dos cosas en mente. Lo primero, y aquí es donde voy a invertir una gran parte de mi tiempo, lo primero es corazones consolados. Lea conmigo la primera parte del versículo 2. La lucha que sostiene el apóstol es para que sean consolados sus corazones. Y el consuelo que vemos aquí, mis amados hermanos, es el resultado de la exhortación, es el resultado del ánimo al corazón de los miembros, al corazón de los creyentes. Y esto es importante, mis amados hermanos, ya lo hemos dicho, el corazón es representativo de la personalidad del individuo, es del corazón del que fluyen nuestras voluntades, nuestras emociones, nuestros afectos. No es por eso que Proverbio nos advierte, en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, ¿qué hemos de guardar, hermanos? El corazón, porque de él mana la vida. Lo que nos está diciendo el apóstol aquí, su esfuerzo iba dirigido al cuidado del corazón de los hermanos en el contexto de Colosas. El cuidado y exhortación es obviamente en contra de la doctrina que estaban trayendo aquí los falsos maestros. Y esto es muy importante, mis amados hermanos, para aquellos que estamos en el pastorado, aquellos que anhelan el pastorado. Hay un esfuerzo que realizar que sin duda comienza con la predicación, pero no está restringido solamente a la predicación, sino en el acompañamiento consciente, formal, intencional con todos los hermanos. No obstante, vamos a ver que eso no es algo restringido a los pastores, sino que es algo que es o debe verse de manera colectiva también. El esfuerzo del apóstol es para exhortar los corazones o consolar los corazones de una manera especial, unidos en amor. Eso es lo que dice la segunda parte del versículo 2. Así que, en otras palabras, la lucha es para que los hermanos, a pesar de los ataques que vienen por fuera, que ya están dentro inclusive, los hermanos permanezcan unidos en amor. Los hermanos que estábamos aquí en la sesión de negocios ayer, podemos recordar
un comentario que hizo el hermano Joel, el cual es atinado. La unidad de la iglesia en amor, en torno a la verdad, es vital. ¿A qué me refiero con esto, mis amados hermanos? Nuestra fortaleza como comunidad, nuestra fortaleza como creyentes radica allí. Y por ende, el ataque de Satanás a través de los falsos maestros, en este caso, resulta en una de dos: división por un lado y por el otro lado, falta de efectividad ministerial. Mis amados hermanos, recuerdan hace unos meses atrás, ya un tiempo, predicamos sobre el libro de Apocalipsis. Hicimos nuestra serie en el libro de Apocalipsis y recordarán que la iglesia que se menciona aquí, la Odisea, es una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y recordarán, mis amados hermanos, que el Señor les escribe a la iglesia directamente por la pluma del apóstol Juan, en lo que es una evaluación del Señor en medio de las iglesias. Y si recuerdan, el problema que tenía la Odisea en ese momento es que era una iglesia que no era ni fría ni caliente. Y muchas veces nosotros entendemos que la referencia es que estaban o fríos, no estaban ni fríos para el Señor, ni calientes para el Señor. Pero lo que aprendimos, hermanos, es que eso no es lo que el Señor está diciendo allí, sino que la lección es que la ciudad o la iglesia en la ciudad no servía para los propósitos que debía estar allí. La iglesia no transmitía nada a la comunidad. La iglesia tenía un testimonio vacío. No había ni vida, no había ni refrigerio, no había ni sal ni luz. Y eso ni siquiera lo peor. El Señor dice: porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa es la iglesia a la que Pablo le está escribiendo aquí. ¿Y cuál era la razón? Porque como había plata en Colosas, como había economía bollante en Colosas, la iglesia se sentía que estaba en bendición. Esa era la lógica de la época, esa era la lógica o la ideología de la sociedad en ese momento. Había un autoconcepto de la sociedad de la que eran parte, un sentimiento de independencia y autosuficiencia que les daba el dinero. Una falsa espiritualidad, mi amado hermano, que la opulencia afirmaba y por la cual Cristo estaba fuera de la iglesia. Cristo estaba fuera de la iglesia, hermano. ¿Recuerdan el punto? Uno de los pasajes más mal interpretados de Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y pensamos que ese es un pasaje evangelístico, hermanos. Pero usted y yo lo leímos. Esa es una iglesia enferma que por ideologías que entraron de alguna manera u otra, paulatinamente terminaron erosionando el entendimiento del misterio revelado y Cristo quedó afuera de la iglesia. Recuerda, hermano, lo que decían los falsos maestros en Colosas. Cristo está bien y todo, pero falta algo más. Hay un nivel de espiritualidad aquí que nosotros te podemos otorgar y poquito a poquito Cristo queda fuera de la ecuación. Mis amados hermanos, por eso el fin del consuelo y el fin de la unidad lo encontramos al final del verso 2 y el versículo 3. Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de que conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Note, en quien están escondidos algunos. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mis amados hermanos, el misterio revelado una vez más. Esto es importante. La falsa espiritualidad, mis amados hermanos, que los falsos hermanos o falsos maestros, es la palabra correcta, promueven, se basa en un conocimiento especial que solamente ellos tienen. ¿No lo han escuchado alguna vez? Yo te tengo una palabra nueva. Yo te tengo un rema nuevo, un rema fresco, una nueva revelación.
Eso no es lo que Pablo tiene en mente, hermano. Cuando Pablo habla de misterio, se está refiriendo a algo que por medio de un plan estaba cronológicamente oculto hasta el momento determinado por Dios para ser revelado. Eso venía siendo anunciado, hermano, de generaciones atrás, siglos atrás, por medio de tipos y de sombras en el Antiguo Testamento, señalando el momento en que sería revelado finalmente la verdad. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Note la palabra del apóstol Pablo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En otras palabras, Pablo está diciéndole a los Gálatas, ese fue el momento en que el misterio fue revelado. A partir de la encarnación, mis amados hermanos, el misterio es revelado para ser entonces una realidad. Y a partir de ahí, amado hermano, no hay nada nuevo que revelar. Ya todo ha sido revelado, lo cual implica que usted y yo debemos meternos de fondo en lo que ha sido revelado, lo que implica un nuevo aprendizaje diario y un nuevo entendimiento todo el tiempo, todos los días, de aquello que ha sido revelado. La gloria del Evangelio, mis amados hermanos, es infinita. Y a veces encontramos dentro de la iglesia personas que están diciendo que se aburre. Mi amado hermano, si usted está aburrido en la iglesia, tiene que entender que probablemente usted no ha sido partícipe del misterio revelado. La anchura, la profundidad, la longitud del amor de Cristo. Tendremos lo que nos resta de nuestras vidas y la eternidad completa para explorar. No tiene fin. Dice el apóstol Pablo, es en Cristo que están escondidos, no algunos, todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y note, precisamente eso es lo que los paganos buscan. Eso es lo que los impíos, los incrédulos buscan. Sabiduría y conocimiento. Eso es lo que los falsos maestros proponían o decían que traían a la iglesia, pero que tampoco tienen. Miren lo que dice 1 Corintios 1:22. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y no, hermano, hago una pausa ahí. No hay nada nuevo debajo del sol. Es lo mismo hoy. Usted encontrará personas corriendo, buscando. Yo no creo en Cristo hasta que yo vea que el cielo se escriba con una nube. Te estoy llamando. Cuando esa nube escriba en neón, te estoy llamando, entonces creeré. Hay algunos que lidian con Dios en esa manera. Otros están filosofando su existencia por la vida. Ser o no ser, ese es el gran dilema. ¿Qué es el hombre? ¿Para qué existo? Ese tipo de cosas suceden aún hoy. Y todos se jactan de ser sabios en su opinión. Tanto el que pide señales como aquel que dice que se mueve por sabiduría. Mis amados hermanos, el punto que está tratando Pablo de transmitir aquí y que ruego poder transmitir en el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, que ya el misterio de la existencia humana ha sido revelado en Cristo. No busque más. No hay otra respuesta correcta. Nada más hay una correcta. Perdemos el tiempo rechazando aquello que Dios ya reveló. Por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 23 de 1 Corintios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura.
Porque esa no era la señal que los judíos querían. Y esa no era la sabiduría que los griegos querían. Versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, usted y yo, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Mis amados hermanos, es interesante ver cómo en el Antiguo Testamento la sabiduría muchas veces se describe como teniendo personalidad, como teniendo autonomía, como teniendo operatividad. Y es porque nos está apuntando una realidad que Cristo personifica precisamente eso. Todos los tesoros de la sabiduría de Dios. No en vano, dice el proverbista, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios capítulo 1, versículo 33 enseña, la sabiduría está hablando aquí, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal. Eso es lo que el esfuerzo de la iglesia tiene que llevarse o tiene que llevar a hacer. Que los hermanos puedan disfrutar del conocimiento pleno que se encuentra en Cristo. Mis amados hermanos, la doctrina sana es la que procura moldear al pueblo de Dios tanto para la vida como para el servicio en el mundo. La palabra de Dios o la sabiduría que encontramos en Cristo es la única que produce verdadera madurez espiritual. Ese es el propósito del esfuerzo innegociable. La iglesia tiene que ser un lugar donde el creyente encuentre desarrollo, encuentre madurez a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. De eso hablaremos en un momento. Por eso no me canso de decir, mis amados hermanos, no importa cuál es el contexto de la iglesia local, no importa cuál es la circunstancia que esta iglesia viva o la iglesia de al lado experimente, cualquiera de nuestra iglesia, de la asociación o de la convención, la solución a cualquier situación es el misterio revelado. Cristo en nosotros, la esperanza de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, lo he dicho una y mil veces, el evangelio no es algo de un día, es algo de todos los días, para toda la vida. No lo subestimemos. No se aburra el evangelio, mi amado hermano. El día que se sienta aburrido de la gloria del evangelio, que el verbo se hizo carne y moró entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, para morir por nuestros pecados, para darnos comunión con Dios. El día que se aburra de eso, hermano, clame al Señor que le muestre la gloria de Cristo una vez más y comience de cero si es necesario, porque no hay mejor noticia que el verbo se haya hecho carne. Dios nos dé energía inagotable para eso, hermano. Que no nos cansemos de proclamar eso una y otra vez. No me importa cuántos programas tengamos en la agenda, podríamos tener uno al año. No me interesa con tal de que nos estemos dedicando todo el año a recordarnos los unos a los otros la importancia del evangelio de Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, los otros dos puntos. Hay un engaño que hay que rechazar a la luz de esta realidad que acabo de explicar, mis amados hermanos. Y esto es importante porque desde los albores de la humanidad, Satanás se dedica a promover el engaño y el error. Y esto es algo que no ha cambiado y que no va a cambiar. Satanás no anda en la iniciativa o en la estrategia de modernizar los métodos. Lo que le ha funcionado hasta ahora es lo que seguirá usando hasta el último día. Y esa es la razón por la cual Pablo exhorta a la iglesia, y lo aplico para nosotros hoy, hermanos, a que no ignoremos las maquinaciones del maligno. Lo mismo que hizo en el huerto, el engaño siempre comienza por hacernos dudar de aquello que ya Dios ha dicho. Y lo hace siempre a través de palabras persuasivas.
El problema que tenemos los hermanos muchas veces es que pensamos que Satanás es como lo vemos en las películas. El demonio rojo con los cachos, intimidante con el trinchante ese. Si el diablo fuera así, mis amados hermanos, créanme, él no engañaría a nadie. La persona más incapacitada mentalmente es capaz de reconocer que si ve algo así, lo que hay que hacer es ir a la otra dirección y yo no puedo confiar en nada de lo que esa persona diga o esa cosa diga. El problema es que Satanás no aparece así, hermanos. Eva no corrió en el huerto. Eva tuvo una conversación con la serpiente en el huerto y la serpiente la convenció precisamente con palabras persuasivas. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol, versículo 4, Colosenses 2. Todo esto se lo estoy diciendo. Todo el tiempo que he dedicado para explicar la preeminencia de Cristo, que Él es el primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible, que Él es superior a todo principado y potestad. Todas estas cosas que les estoy diciendo, toda esta lucha que sostengo para que ustedes estén afirmados en sus corazones y unidos en amor, es para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Porque eso es a lo que se dedican los falsos maestros, mis amados hermanos. Suenan muy convincentes. Suenan a que prometen mucho. Y por lo general, todo lo que promueven es contrario a la voluntad de Dios. Te dicen que no hay problema en la manera que vives. Dios es todo amor y acepta que todo el mundo viva como sea, como quiere, cuando quiere, porque Dios es amor. Y eso suena bonito, eso suena interesante. Y muchos dicen, eso tiene sentido. Eso me gusta, cómo suena. Pero al final de esa promesa, mi amado hermano, no hay nada. Hay pérdida. El apóstol Pedro lo pinta de cuerpo entero. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Así es como el apóstol le escribe a los falsos maestros. Estos son fuentes sin agua. La mejor imagen que puedo utilizar para transmitir esto, hermano. Usted en la escuela nunca tuvo en alguna ocasión una sed de esa como la que tenemos ahora. Por cierto, déjeme. Y usted estaba en el recreo con mucha sed. Y usted con mucha pasión corrió hacia esa fuente. Se agachó, movió la palanquita y no salió absolutamente nada. La decepción en ese momento es mayúscula, mis amados hermanos. Sé que lo ha experimentado en alguna ocasión. Así el apóstol está describiendo a los falsos maestros. Se ve que el agua está corriendo allí, pareciera, hasta el condensador está prendido, parece que va a salir agua fría. Y no sale absolutamente nada. Dice el apóstol, nubes empujadas por la tormenta, para las cuales, note, la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Note el versículo 19, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Ese es un falso maestro. Tiene labia, tiene lírica, como dicen algunos, pero no hay contenido. No lo hay. La próxima vez que estemos en el libro de Colosenses, nos vamos a dar cuenta de cuáles son las ideologías en las que se fomentaban o se fundamentaban, mejor dicho, todas estas palabras persuasivas. Pero el punto a observar, mi amado hermano, la iglesia de Cristo en unidad tiene que rechazar el error. Comienza con el pastor y comienza con todo el resto de la congregación, o concluye con todo el resto de la congregación. Desde el momento que Cristo
no sea el centro de la proclamación, ya comenzamos a tener problemas. Cuando el evangelio termina siendo cualquier otra oferta, cualquier otro camino, cualquier otra experiencia que no sea la que ya hemos mencionado, vamos a terminar muertos como iglesia o divididos como iglesia. No hay otra. Versículo 5. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con ustedes, note, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y mis amados hermanos, esto es una vez más en conexión con la lucha del apóstol Pablo, en unidad, en amor, velando por el bienestar en la iglesia, dándole palabra de aliento, dándole palabra de amonestación en el caso de otras iglesias, hermano, porque ese es el caso. Muchas veces pensamos que Dios nos habla nada más bonito, cuando nos dice, hay paz, hay prosperidad, todo está bien, todo está en orden desde el punto de vista que me conviene, pero a veces el apóstol tiene que usar otro tono. A veces el apóstol tiene que decirle a la iglesia lo que le dijo a los Gálatas. ¿Qué fue lo que los embrujó? Iban corriendo bien. ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Por qué están actuando torpemente? Si el apóstol Pablo hablara así hoy, muchos dijeran, ¿qué le pasó al apóstol? ¿Por qué el apóstol me está hablando así? ¿Por qué el apóstol no muestra amor? Ese es el lenguaje que nos gusta escuchar, porque asociamos amor solamente cuando es lo que yo quiero. ¿No es así? Y hermanos, en eso también todos tenemos que madurar. Todos. Mis hijos me aman cuando yo les doy lo que ellos quieren. No somos todos así. Pero el momento que no le doy lo que quiere, aunque le dé lo que le conviene, hay problemas. Y lo vemos a nuestros niños y le decimos y nos reímos, pero lo hacemos como adultos también. Si el líder se me acerca y me habla en amonestación santa, me pongo bravo, me siento ofendido. ¿Cómo es posible que el líder me haya dicho que estoy equivocado? Y hermano, eso no aplica solamente con el pastor, eso aplica con cualquier hermano en la fe. ¿Cómo es posible que alguien me quiera llamar la atención? ¿Cómo es posible que alguien me quiera corregir? ¿Cómo es posible que alguien me quiera animar? Si no lo vemos así, hermano, no seremos capaces de rechazar el engaño. Y noten, hermanos, esta iglesia reflejaba dos cosas con lo que Pablo estaba diciendo. La comunidad tenía un buen orden. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia estaba correcta y sanamente organizada. Recordatorio, hermano, de que Dios es un Dios de orden y que la iglesia debe reflejar el orden divino en todas sus áreas y en todos sus aspectos. Y en segundo lugar, una convicción firme que no vacila ante las presiones externas. Eso es lo que significa afirmado en la fe. Ahora, hermanos, una vez que entendemos cuál es la lucha innegociable, una vez que entendemos el engaño que hay que rechazar, tomaré los últimos minutos de mi presentación para hablar de la verdad que estamos llamados a abrazar todos. Recuerden cuál es la premisa. Usted y yo estamos llamados a vivir a la luz del entendimiento del ministerio proclamado, el misterio proclamado. Miren lo que dice el versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cuál es el mandato que sigue entonces? Andad en Él. ¿Cuál es la idea aquí, mi amado hermano? Aférrate, abraza, no sueltes aquello que ya tienes. Esa es la exhortación que está haciendo el apóstol aquí. Vivan conforme a lo que han creído del Señor Jesucristo.
No se olviden, mis amados hermanos, los colosenses habían creído el evangelio proclamado por Epafras, que Epafras lo recibió del apóstol Pablo, y creyeron en Jesús como Salvador y como Señor. Y Pablo les dice, así como creyeron, aquello que recibieron, aquello por lo que fueron convencidos por el Espíritu Santo, manténganse allí. La doctrina que han recibido de Cristo, manténganse así. En otras palabras, así como creyeron, en virtud de la convicción que creyeron, así mismo vivan. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? No hay duplicidad en la vida cristiana. ¿Qué me refiero con esto? No hay un vivir los domingos a las 9 y otro vivir los lunes. Lo que me convenció el domingo es lo que vivo el lunes. Lo que me convenció el lunes es lo que vivo el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Vuelva y repita del principio. Hay solamente una manera de vivir. La pregunta es, ¿cómo se hace eso? ¿Okay? Ahora Pablo lo responde. Nos da 4 maneras en las que eso se hace. Es lo que vemos en el versículo 7. Versículo 7, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Así es como nos aferramos en hacer la lucha para que nuestros corazones estén animados, unidos en amor. ¿A qué se refiere con arraigados en él? Cuando pensamos en arraigado, lo que nos viene a la mente es la raíz de una planta. La imagen es una planta. Una planta con raíces profundas. Y todos sabemos, hermanos, aun cuando no sea agricultor, pero sé que aquí hay bastantes agricultores. Ya ayer se fundó en la sesión de negocio el comité de áreas verdes. Pasó de comité del Papo a áreas verdes por hermanos que saben lo que es la plantación. Y al plantar se entiende que la calidad del árbol está determinada por la raíz. ¿Por qué? Porque la raíz cumple propósitos dobles. Primero, la raíz alimenta el árbol y 2, lo ancla en la tierra. Hace las 2 cosas. Entonces, la salud del árbol no está determinada por la hoja o lo que vemos afuera, sino que la salud del árbol está determinada por lo que usted y yo no vemos. Esa es la clave. Acompáñenme al Salmo capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3, será como árbol plantado junto a corriente de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora, comencemos por ahí. Ese no es usted. Esa es su meta, pero eso no es usted. El verdadero varón que no anduvo nunca en consejo de malos, que nunca se sentó en silla de escarnecedores, fue el Señor Jesucristo. Él es como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Él es la raíz a la que usted y yo nos tenemos que conectar. Él es en quien tenemos que estar arraigados. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese, note que el mensaje no es el que no anduvo en consejo de malos. Dice el que permanece en él. Ese es el que lleva
mucho fruto, porque separado de Él, dice el Señor. Algunas cosas puedes hacer, ¿no? De repente tú te puedes dedicar a algunos proyectos. Eso es lo que quiere decir el texto. No, nada puedes hacer. Y note, mi amado hermano, la manera en la que el apóstol Pablo nos habla aquí implica que esto ya es una realidad, algo que ya está hecho. Vivan arraigados en Él. Así que la pregunta de rigor es, ¿dónde están mis raíces hoy? Usted se acuerda de la película del Viejo Oeste, ¿verdad? Algo que tienen en común la película del Viejo Oeste es que usted ve cada cierto tiempo una hojita de paja corriendo por ahí en la brisa, ¿no? Eso estaba sembrado en algún lado en algún momento, hermano. Pero la raíz de eso se secó. Y como se secó, se lo llevó el viento. Algunos cristianos andamos así. Por eso somos presas fáciles del engaño. Efesios capítulo 4. Recuerden, hermanos, que el Señor está diciendo allí en Efesios que el Señor instituyó pastores, apóstoles, profetas, etcétera, etcétera, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, que todos lleguemos a la unidad de la fe, del supremo llamamiento en Cristo Jesús, nuestro Señor, etcétera, etcétera. Ahí me creo un poquitón de versículos, hermano. El punto al que voy es, note lo que dice Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso es lo que dice Efesios 4:14. ¿Okay? O sea que si estoy arraigado en Cristo, el varón perfecto, difícilmente soy movido por todo viento de doctrina. Parte del tema eclesiológico que estamos hablando, hermanos, la semana pasada, tiene que ver con que la iglesia está cambiando como si fuera un ente que tiene que modificar ciertas verdades que se creen. Mi amado hermano, el evangelio no cambia. Nuestro Señor no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. A lo que Dios le dijo no en el pasado, es no en el presente y no en el futuro. A lo que Dios le dijo sí en el pasado, es sí en el presente y sí en el futuro. Todo lo demás es viento de doctrina. ¿Ok? Usted y yo estamos llamados a estar arraigados en la doctrina de Cristo. Y una vez que estamos arraigados en Cristo, crecemos en Cristo y nos alimentamos en Cristo. Sobreedificados en Él. Ahora hay otra imagen que está dando el apóstol aquí. Ya pasa de la planta, ahora es una imagen en la construcción, ¿cierto? Y la idea que se transmite aquí, mis amados hermanos, es que no termina nuestro caminar en Cristo al estar arraigado en Él, sino que hay que seguir construyendo, hay que seguir edificando, hay que continuar creciendo y progresando en la gracia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Que Cristo no es solamente el modelo, Él es también la meta. Nosotros no edificamos nuestra vida a nuestro antojo, a nuestra propia decisión. De hecho, la Biblia nos exhorta a no ser sabios en nuestra propia opinión, sino que edificamos en virtud de la sabiduría de Dios. Efesios 4:13, leímos el 14 hace un momento. Note, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la meta? ¿El pastor? No, la meta es Cristo. Lo más que el pastor puede decir es lo mismo que dijo el apóstol Pablo: sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo.
Ese es lo más que el pastor puede decir. Pero la meta siempre será Cristo. No te compares con el hermano, no te compares con la hermana, compárate con Cristo. Y ahí te vas a dar cuenta de tu necesidad. Pues cuando comenzamos a mirar al lado, decimos, yo estoy mejor que la hermana. Yo estoy mejor que la hermana. Así que yo estoy bien. ¿Cierto? Eso no es el sentido común. Esa no es la manera en que medimos nuestra bondad. Cuando usted le pregunta a una persona por qué se considera que es bueno, él dirá, bueno, yo no soy ladrón, yo no soy maleante, yo no ando haciendo locura, yo no ando violando a nadie, yo no he matado a nadie. Ese es el análisis comparado con fulano de tal. Yo estoy bien. Pero el problema es que cuando miramos arriba nos damos cuenta que nadie está bien. Cuando vemos a la naturaleza del Dios Santo al que servimos, nadie está bien. Así que la meta siempre será y es Cristo Jesús. No se conforme con nada menos que ser como Cristo con cada día. Mire lo que dice Filipenses 3:12, para los que se aburren a veces, ¿no?, de la iglesia. Este es el apóstol Pablo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Versículo 14. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si eso lo dice el apóstol Pablo, yo no creo que ninguno de nosotros estemos capacitados para decir, bueno, yo porque ya lo alcancé todo. Ya a mis 44 años creo que hice todo lo que tenía que hacer en la vida como un creyente. Es que la referencia no soy yo, ni cualquier cosa que yo haya visto, sino que la meta es Cristo. Siempre. ¿Ok? Siempre hay más que aprender. Siempre hay algo más que conocer acerca del amor de Cristo. El problema que hay cuando nos aburrimos de Cristo es que habrá quienes digan, hay algo nuevo, hay una experiencia nueva que tienes que buscar fuera de Cristo. Y hermano, lo que está diciendo Pablo aquí es que no lo hay. No lo hay. Nuestra vida debe ser una experiencia continua de desarrollo y de maduración en Cristo Jesús. Arraigados, edificados, confirmados en la fe. ¿Qué quiere decir el apóstol con esto, mis amados hermanos? La realidad es simple. Usted no puede permanecer arraigado ni sobreedificar de espalda a la palabra de Dios. Eso no se puede hacer. No existe esa realidad. No es algo místico, no es algo mágico. Es en la palabra de Dios que está la nutrición del creyente. La palabra fe que se describe aquí, mis amados hermanos, hace referencia a aquello que creemos como doctrina o como dogma. ¿Cuál es el punto aquí, mis amados hermanos? Usted y yo debemos estar establecidos y consolidados en la fe que hemos sido instruidos. La mejor manera que lo puedo explicar es de la siguiente manera. Usted tiene que conocer su fe. Usted tiene que entender su fe. Usted tiene que vivir su fe. Y usted tiene que proclamar su fe. Si usted no conoce su fe, usted no la va a entender desde luego. No la va a vivir. Y mucho menos la va a proclamar. Si no entiende su fe, puede que usted viva una distorsión de la fe
va a proclamar una distorsión de esa misma fe. El punto es, mis amados hermanos, cuando se habla de la enseñanza bíblica, no se puede vivir de espaldas a la palabra de Dios. Ese es el punto del entendimiento al que Pablo llama en el versículo 3. Y finalmente, mis amados hermanos, abundando en acciones de gracias. Y la cuarta, mi amado hermano, la pudiéramos describir como el resultado de las otras tres. La evidencia de que un corazón es maduro en la fe es que ese corazón rebosa en agradecimiento. Todo lo que hicimos este domingo, desde que comenzó el culto, fue en acción de gracia. Todo lo que haremos el resto de la tarde debe ser en acción de gracia. Porque todo es el resultado de la obra de Dios en medio nuestro. La ingratitud, mi amado hermano, es un símbolo de incredulidad. Y permítame poner un ejemplo. Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Un corazón que no es agradecido con Dios es un corazón incrédulo. Por el contrario, la fe madura hace todo lo contrario. Abunda en agradecimiento y abunda en alabanza. Cuando usted y yo conocemos la gloria del Evangelio revelada en Cristo, cuando somos cautivados por la belleza de ese mismo Evangelio, la respuesta es una sola: alabanza y adoración en acción de gracias. Cuando usted y yo nos deleitamos en lo que el Señor ha hecho por nosotros en Cristo, tenemos el antídoto, mejor dicho, seguro contra el engaño. Si usted está aquí hoy y no ha recibido a Cristo como lo recibieron los colosenses, como lo recibieron los hermanos de la Odisea, como lo recibieron los hermanos en Heriópolis, si usted todavía está muerto en sus delitos y pecados, la realidad es que estás incompleto. Te falta todo, porque tú fuiste creado para estar completo en Él. Fuera de Él, aun cuando te consideres en vida, estás muerto. Fuera de Él, aun cuando estés caminando y entretenido o divertido, estás muerto. Dice el salmista que es en su presencia que hay plenitud de gozo. Él te llama hoy: ven a mí en arrepentimiento y fe, y encuentra la plenitud de la vida y el tesoro del conocimiento que es en Cristo Jesús. En segunda instancia, mis amados hermanos, si sus raíces espirituales están profundamente arraigadas en Cristo, usted no va a necesitar otro suelo. Usted se va a encontrar satisfecho. Cuando no estamos arraigados en Cristo, mis amados hermanos, nada nos satisface. Nada nos satisface. Si usted está estudiando y creciendo en la palabra, usted no será fácilmente seducido por falsa doctrina. Y si un corazón abunda en acciones de gracias, jamás pensará en abandonar la plenitud que tiene en Cristo Jesús. Un creyente arraigado, que por cierto es el título del mensaje, es un creyente que está creciendo y que es agradecido y que no puede ser engañado. Sea nuestra oración, mis amados hermanos, que nuestro arraigo esté en Cristo y nuestra satisfacción esté en Él y en nadie más. Señor le bendiga ricamente. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el recordatorio
de que en Cristo el misterio revelado reside en todos los misterios, todos los tesoros escondidos del conocimiento y la sabiduría. Ayúdanos a reconocer, Señor, que es solamente en ti que estamos completos. Ayúdanos a ver, te rogamos, Señor nuestro, nuestra necesidad de ti para satisfacción, para verdadera felicidad. Ayúdanos, te pedimos, Señor, a rechazar el engaño, porque sabemos que el mundo nos ofrece felicidad fuera de ti, que el mundo ofrece satisfacción fuera de ti, pero ya lo hemos visto. Tu palabra enseña que son fuentes sin agua y que no hay satisfacción ni gozo fuera de ti. Ayúdanos, te rogamos, en esta hora, a poner nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, y vivir a la luz de esta realidad. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Y el pueblo de Dios dice, amén.